Buena tarde. Bueno, me llamo Antonia Trompeta, soy coordinadora junto con Luis y con Carlos de la sección cultural de la Sociedad de San Blas. En primer lugar, desearía agradecer una vez más a la universidad y en especial a la sede de Ciudad de Alicante la disponibilidad de este espacio y a todos los asistentes estar aquí en este día tan soleado que apetece estar en otro sitio y no en un sitio cerrado. Solo unas palabras iniciales para indicarles que este acto se encuadra dentro de la programación cultural de la Sociedad de San Blas, una actuación que viene realizando cada año en pro de la cultura de la ciudad. Fundamentalmente en tres ejes: el conocer el patrimonio cultural e histórico de la ciudad, reconocer la labor de personajes ilustres alicantinos, promover una cultura medioambiental entre nuestros ciudadanos y fomentar la lectura de las obras publicadas por nuestros escritores de actualidad. El acto es uno de los muchos que hemos venido realizando en favor de la literatura de actualidad y esperamos que también en esta ocasión sea de su interés. Les adelanto que en mayo tendremos una charla dedicada a Juan Chabás, una persona dianense de la generación del 27, también aquí. E incluso tendremos una charla concierto homenaje a Óscar Esplá allá en octubre y unas charlas dedicadas a microplásticos y el efecto que producen en nuestra salud. Sin olvidar las salidas que nos hará siempre Carlos, atendiendo a las peticiones de todos ustedes. Les animamos, por tanto, a formar parte de nuestra sociedad como socios o como simpatizantes y lo único que necesitamos es un teléfono para pasarles la programación, nada más. Bueno, volviendo al tema fundamental, que es el nuestro, de la presentación del tercer libro de nuestro compañero y editor Luis Amat, quisiera presentarles en primer lugar al catedrático Juan Antonio Barrio, al que agradecemos de nuevo su disponibilidad porque además lo hace todo de forma desinteresada, siempre, me consta. Y en esta ocasión acompañará a Luis en la introducción histórica de la novela. Una elección sin duda muy acertada, ya que Juan Antonio Barrio es doctor en Historia y catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Alicante. Ha dirigido su atención en los últimos años a la temática de la identidad urbana, así como al estudio de la Inquisición española y las minorías religiosas. También, en especial, a las características del cautiverio y la esclavitud en el Mediterráneo a finales de la Edad Media. Él nos ha deleitado con dos charlas dedicadas a este tema, donde disfrutamos muchísimo. En sus palabras, una de sus palabras, sobre uno de los veces que vino a hablarnos del Mediterráneo, él decía: la esclavitud, sufrida por muchos ciudadanos del arco mediterráneo, era aceptada desde el derecho, la ética y la filosofía de la época medieval, y constituía un negocio lucrativo tanto para aquellos con licencia de patente de corso como para los piratas. Él sabe muchísimo sobre esto y nos va a deleitar hoy, y por tanto creemos que es una gran elección poder contar con su presencia hoy aquí para envolvernos en el contexto histórico de esta novela, que seguro que será de su interés. Muchas gracias por estar aquí, Juan Antonio. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la magnífica presentación y muchas gracias, evidentemente, a todos y a todas por asistir a la presentación del libro. Voy a hacer aunque luego creo que la presentación glosará la trayectoria de Luis Amat, pero para los que lo conocéis, sabéis que él, en origen, tuvo una brillante trayectoria profesional como experto en diseño gráfico y en creación publicitaria, primero en la Caja de Ahorros del Mediterráneo y posteriormente en la empresa privada. De la producción literaria, destacar dos obras recomendables que creo que, imagino que todos las hemos leído con mucho interés. Por la libertad, una novela histórica ambientada en Alicante en 1844 y que a través de unos fascinantes personajes de ficción recrea la revolución de los mártires de la libertad promovida por el coronel de caballería Pantaleón Bonet, con el objetivo de derrocar el gobierno autoritario de la joven reina Isabel II. Retazos es una obra de relatos fascinantes, también ambientados en Alicante. Muy brevemente voy a analizar el continente de la novela. La portada es magnífica y brillante, con un diseño propio del autor, que nos tiene acostumbrados a presentarnos excelentes diseños de portadas, de libros y en los últimos años los carteles de las fiestas de los moros y cristianos de San Blas. Sobre el título,
Debo decir que para los que escribimos me parece muy acertado, porque desde el inicio de mi carrera investigadora y hasta el presente es realmente uno de los momentos más complicados elegir el título de una ponencia, de un trabajo, de un libro, etc. Por tanto, el título me parece extraordinariamente acertado. Y ahora paso yo a la parte central, que es el análisis del contenido de la novela. Sobre el autor y su trayectoria como novelista, y después de haber realizado varias, evidentemente me he leído toda su producción literaria, y en el caso de esta obra he realizado 2 lecturas del manuscrito original, y después de múltiples revisiones, la versión final. Y desde mi punto de vista ha superado la calidad y el nivel de la anterior novela Por la libertad. En la misma línea observo que la madurez del autor se ha incrementado claramente con la presente novela. Aprovecho el comentario para agradecer al autor la posibilidad de haber leído diferentes borradores de la novela, el primero y el definitivo, y con ello participar de primera mano, además de múltiples conversaciones, tanto directas como por WhatsApp, en el fascinante proceso creativo de una obra artística. Me consta además, por diferentes conversaciones que hemos mantenido desde la gestación de la novela, del enorme esfuerzo de documentación histórica y de la parte creativa de trabajar de forma concienzuda la parte narrativa y literaria. En este sentido, Luis ha realizado un enorme esfuerzo creativo y el reflejo de ello es la excelente novela que hoy presentamos, y para mí el privilegio y el honor de haber visto su gestación y elaboración del principio. Muchas gracias, Luis. Primera cuestión que quiero resaltar. De mi punto de vista, y lo primero que me ha llamado la atención de la obra, es que la novela es un fresco poliédrico sobre el Mediterráneo. Recrea y retrata de forma excepcional el mundo mediterráneo entre 1519 y 1561. Y aprovecho para confesar, y es una perspectiva muy personal y subjetiva, que ha sido una de las muchas razones por las que la novela me ha fascinado. Desde los últimos años, y confieso que cada vez más, me siento una atracción e identificación muy especial con el mar Mediterráneo, sus gentes, sus territorios, cultura, gastronomía, historia, etc. Podemos utilizar como marco de referencia, y es una coincidencia que en fechas recientes participé en el homenaje que le rindió la Universidad de Barcelona al profesor de la Universidad de Cambridge, David Abulafia, que entre sus múltiples obras está una que se llama El Gran Mar Mediterráneo, una historia humana. En dicha obra, el gran experto en el Mediterráneo, David Abulafia, habla del cuarto Mediterráneo, que ubica entre 1350 y 1830. Periodo, por tanto, en el que se desarrolla la novela de Luis Amat. Es un marco fascinante. El Mediterráneo, un mar pleno de intensos conflictos en la Edad Media y el periodo moderno. Por tanto, nos vamos del siglo XIII al siglo XVIII. Me refiero como marco. La novela es un marco más reducido. Un marco de tensiones, de conflictos, pero a la vez, como han afirmado los especialistas, un Mediterráneo abierto al comercio, la migración, la forja de una coiné común, gastronómica, cultural, literaria, política, etc., y que vamos a observar si viajamos a cualquier ciudad o puerto situado en el Mediterráneo. Y a la vez, y lo digo por lo que sucede en la novela, que evidentemente no puedo desvelar, el Mediterráneo fue forja de identidades poliédricas y diferenciadas, y en dicho espacio abierto y perfectamente intercomunicado se facilitaba, más de lo que podemos imaginar, el tránsito de unas identidades a otras. Es decir, pasar del Islam al cristianismo, el cristianismo al Islam, judaísmo al cristianismo, es decir, de cualquier nación. Un galés se podía convertir fácilmente en inglés, un murciano castellano que era oriolano, etcétera, etcétera. En aquel periodo, estas mutaciones, estas transformaciones, todo ello y con toda seguridad, con muchas más facilidades y aceptación que hoy en la actualidad. El cuarto Mediterráneo arranca en 1350 y es una fecha con muchas connotaciones, porque en 1348 arribó la peste negra a Europa precisamente a través del Mediterráneo. Empieza a fraguarse un nuevo mundo, y dicho nuevo mundo aparece perfectamente retratado en la novela de Luis Amat. En dicho periodo, el cuarto Mediterráneo, y al menos hasta bien entrado el siglo XVIII, uno de los principales conflictos, que aparece perfectamente reflejado en la novela, suscitados entre la monarquía hispánica y el Imperio Otomano,
fue el control político, religioso y comercial del mar Mediterráneo y el combate de la perspectiva hispánica contra la piratería y el corsarismo berberisco, que fue un problema sistémico y enquistado, y no voy a extender, pero todos los que conozcáis la historia de Tabarca sabéis por qué se fundó la ciudad de Nueva Tabarca. De mi punto de vista, el principal escenario histórico de la novela es el gran mar Mediterráneo. Utilizo de nuevo la denominación acuñada por David Abulafia y de forma específica la mayor parte de la acción gravita en torno a la ciudad de Alicante. En la novela, el principal protagonista histórico especial son las torres de vigía de Alicante y con especial énfasis en las torres de la Huerta. También quiero enfatizar un cambio fundamental de ciclo político y por ello la novela, por muchas razones evidentemente, pero además resulta fascinante al introducirnos en uno de los periodos históricos, desde mi punto de vista, más transformadores de la historia de Europa y especialmente yo creo que si en lo que sucedió en este periodo no se entiende la historia de España, yo diría hasta el presente. Y todo ello antes de lo que sucedió con la Revolución Francesa y la industrialización de Europa. He visto esta mañana una entrevista realizada al autor y utiliza el término época convulsa, totalmente de acuerdo. Precisamente y a partir de 1350, y en un periodo que nos lleva hasta las primeras décadas del siglo XVI, o sea, cuando arranca la novela, se producen los siguientes destacados acontecimientos históricos que van a cambiar por una parte la historia de Europa, pero también específicamente la de España. Diferentes revoluciones urbanas en Europa, Bélgica, Holanda, Francia, Florencia, que en España se van a producir a principios del siglo XVI con la revuelta de las comunidades de Castilla y el movimiento de las Germanías en el Reino de Valencia, Mallorca y Cataluña, que el autor también aparece reflejado en la obra. Nos situamos en 1453, conquista de Constantinopla por los turcos, que va a provocar el cambio del mundo y el auge del imperio otomano en el Mediterráneo. Es muy importante valorar dicho acontecimiento histórico para entender sucesos relevantes que acontecen en la novela. Y por un comentario, y no me voy a extender, que ha comentado hoy un tertuliano en televisión, lo que está sucediendo en el estrecho de Ormuz puede ser el nuevo giro histórico similar a lo que sucedió con la conquista de Constantinopla por los turcos. A partir de dicha fecha, y a causa de lo anterior, se van a producir las exploraciones de los hispano-portugueses. En 1492, el descubrimiento de América. En 1478, la introducción de la Inquisición en los reinos hispánicos, que aparece también en la novela. En 1492, la conquista de Granada. Y a principios del siglo XVI, la reforma protestante en diferentes territorios europeos. En los reinos hispánicos finaliza la dinastía Trastámara, se inaugura la dinastía de los Habsburgo. No voy a hablar del efímero y trágico reinado de Felipe el Hermoso, sobre todo con Carlos I. Y nos situamos, arranque del siglo XVI, inicio de la Edad Moderna, humanismo, renacimiento, y a la vez, con unos precedentes en la Edad Media, marca el inicio de la trata atlántica de esclavos africanos, recientemente declarado por la ONU el mayor crimen contra la humanidad de toda la historia. Y por ello me parece un enorme acierto, porque puede ayudar a divulgar algo que creo que en España es uno de los países que menos, no hay memoria sobre la esclavitud en España. Pero esto es un tema que estoy trabajando, podemos dar una conferencia sobre ello. La presencia de la esclavitud en los museos europeos, además va a venir un especialista cubano, ya lo hablamos. Y por tanto me parece un enorme acierto la inclusión de forma intensa del fenómeno de la esclavitud en la novela. La novela se sitúa en un periodo fascinante de la historia de Europa. Todo el proceso histórico de grandes cambios y transformaciones, pero también de enormes tensiones y convulsiones. La novela arranca en 1516. Ha muerto antes del inicio de la novela Fernando el Católico. Ya es rey Carlos I. Van a arrancar las Germanías de Valencia. Y en este contexto, y también aparece, es uno de los grandes personajes históricos que aparece, creo que poco conocido, que es Germana de Foix, que fue virreina de Valencia y que aparece en la novela, no hablo más. Y evidentemente este trata atlántica de esclavos como un hito en la recuperación de la memoria histórica y para mí uno de los grandes aciertos de la novela, que los lectores y las lectoras conozcan
este fenómeno, siendo además Alicante puerto de venta de esclavos. Una muy interesante mención a las galeras, la volví a ver de nuevo en el Museo Naval de Barcelona, además del Museo Naval de Estambul, y tiene múltiples detalles pero bueno, quizá por la afición compartida por la música, aparecen músicos y aparece una magnífica recreación de la fiesta del Corpus Christi. ¿Qué valores éticos resalta el autor que vamos a encontrar en la novela? El amor, la lealtad, la perseverancia, la fortaleza, el miedo, la venganza, el odio o la defensa de los ideales. Precisamente creo que fue ayer, me llamó el periodista Manuel Lillo para hacerme una rápida entrevista sobre la Inquisición y yo le comenté que una de las cosas que traen los regímenes autoritarios, la Inquisición, etcétera, es odio, venganza, cainismo entre gente que hasta entonces se lleva bien y evidentemente va a cambiar radicalmente las cosas. De los tres acontecimientos históricos que aparecen reflejados en la novela, la Inquisición, las Germanías, la piratería en el Mediterráneo o el corsarismo, creo que son tres fenómenos históricos con una gran trascendencia en la historia de España y que, bueno, deberían conocerse mejor de lo que se conocen y el autor, la novela nos va a ayudar a conocerlo. Hablo rápidamente, porque evidentemente no puedo hacer spoiler, de hito de la novela. Arranca el 7 de agosto de 1519, con un rey que va a cometer enormes errores, 19 años, Carlos I, que viene del mundo flamenco. En 1542 nos vamos a situar en Argel, no cuento nada más. Aparece reflejado uno de los numerosos ataques corsarios que sufrió la costa alicantina y en otoño de 1561 finaliza la novela. Y uno de los aspectos interesantes, porque lo he trabajado yo y a mí me parece fascinante, es el fenómeno de la mutación de identidades, el cambiar de identidad, de ser de una nación a otra, de ser de una religión a otra, de cambiarte por tanto de nombre. Y estos cambios de identidades suponen morir, matar a quien eres y nacer con una nueva identidad, un nuevo nombre, una nueva religión, etc. Por lo tanto, vemos perfectamente documentado, y no voy a desvelar nada, personajes con doble nombre, el nombre cristiano y el nombre musulmán. Personas que en un momento de su peripecia vital son cristianos y luego musulmanes o viceversa. Peripecia que, por cierto, también afectaba a los judíos. No voy a extenderme sobre la piratería berberisca, sería casi motivo, bueno, ya fue motivo de una conferencia, piratería berberisca, corsarismo, piratería, y grandes personajes históricos muy relevantes que aparecen en la novela. Germana de Foix, evidentemente que fue muy importante en el Reino de Valencia. Barbarroja, el gran almirante para los turcos, como aparece en el Museo Naval de Estambul, para nosotros el temible pirata. O Dragut, también conocido como Turgut Reis, al que precisamente el Museo Naval de Estambul le dedicó una exposición temporal y al que calificaba de almirante y mártir, pero desde la perspectiva hispánica, evidentemente, un temible y sanguinario pirata. Voy terminando con algo que ya resalté en la novela anterior y que de nuevo, y yo creo que incluso mejorado, el autor tiene esta concepción brillante, cinematográfica, de la novela, y un tema que ya en su día también, una de mis especialidades es el estudio del tratamiento de la historia en el cine, y bueno, y lo que fue en su día casi una biblia para mí, las conversaciones de Truffaut con Hitchcock, y resaltaba el papel del malvado. Creo que un buen malvado en la literatura o en el cine mejoran la calidad de una película, y ahí casi nos daría por una conferencia hablar de determinados actores, personajes reflejados en el cine. Y voy a leer literal lo que escribí sobre Por la libertad. Me ha llamado la atención el estilo cinematográfico que tiene el autor, posiblemente debido a su formación profesional en marketing y publicidad, y por ello muy acostumbrado a una forma visual de expresarse durante toda su dilatada trayectoria profesional. El lector tiene la agradable sensación de encontrarse leyendo una obra narrada en formato visual, y por mi parte he sentido la irresistible tentación de imaginar lo narrado en papel y poder trasladarlo a una serie de televisión. No solo lo traslado a esta novela, sino que lo reafirmo todavía con más intensidad.
Además, ha coincidido que en fechas recientes he visto El cautivo, de Alejandro Amenábar. Ya sé que tiene críticas dispares, a mí me ha gustado desde una perspectiva cinematográfica. No hablo de la parte histórica, poquito rodada, los que la habéis visto en el Castillo de Alicante y en Santa Pola. Y coincide en la época, coincide con los escenarios, por tanto me imagino a Alejandro Amenábar con el libro de Luis rodando una serie o película parecida, y por cierto con los mismos escenarios, porque también son escenarios parecidos. Bueno, en la novela que no vamos a encontrar, imagino que el autor lo explicará, yo como lector que he sido voy a sintetizar dos familias: la familia Mingot de Alicante, la familia Bernat de Valencia, que los miembros de ambas familias y los que los rodean, sobre todo los personajes que rodean a la familia Mingot en Alicante, son unos personajes literarios muy potentes y tratados con extraordinario acierto. A partir de estas dos familias se arranca la historia, gira toda la historia, centrada sobre todo en las peripecias vitales y personales de los miembros de la familia Mingot de Alicante, que van a establecer una relación con la familia Bernat de Valencia. En la familia Mingot vemos desde las primeras páginas al padre Nicolás y a su hijo Hernán. Los Mingot viven en Alicante, cerca de San Nicolás, también muy apropiado para la época en la que está narrada la novela, y tiene una finca en San Juan. La familia Bernat resalta la hija Joana y el padre Pere Bernat. Viven en Valencia y tienen una segunda residencia en Alcoy. Y bueno, diferentes personajes: Nasir, Naila, Manel, Nasín. Y ahora me voy a centrar en el malvado, que me ha encantado, como los grandes malvados del cine o de la literatura. Se llama Ginés Job. Y, uno de los múltiples aciertos de la obra, el personaje de la esclavista Ginés, un individuo malvado, taimado, cruel y vengativo, personaje muy bien perfilado y con una evolución personal muy bien desarrollada a lo largo de la historia. Y voy a decir lo que le comentó Alfred Hitchcock, a otro gran director, a François Truffaut. Le dijo: cuanto más logrado sea el retrato del malo, más lograda será la película. Y aquí la gran regla fundamental. Evidentemente, Luis lo ha abordado con su malvado. Y voy a confesar que esta misma mañana, repasando la novela, volviendo a leer algunos fragmentos, me he llevado así como una sorpresa, porque no había caído. Y bueno, los que habéis visto vuestra película favorita varias veces, os daréis cuenta: no voy a fijar en ese detalle. Pero un detalle que confieso que no me había fijado. Y también es una cosa que Luis, algunas cosas más consultado, esto no. Y es el apellido que ha elegido para el malvado, Job, que en castellano es lobo. Y he recuperado cosas que he escrito yo sobre esto. Entonces me ha dado un vuelco al corazón. Y lo que yo he escrito, y evidentemente lo sintetizo, es que en la Edad Media las flores, los animales, se utilizaban de una perspectiva propagandística por las monarquías. Por ejemplo, la flor de lis, tanto en positivo como en negativo. Y de los animales que tienen una connotación negativa, peyorativa, el más utilizado ha sido precisamente el lobo. Yo he encontrado documentación orihuela, las referencias son múltiples, y el lobo simbolizaba en la Edad Media la crueldad, la injusticia y la ferocidad. Y de hecho, las autoridades municipales de Orihuela, que estaban en permanente tensión con el obispo de Cartagena, en valenciano lo llamaron lobo rapaz. O sea, lo insultaron, lo difamaron porque tenían una tensión extraordinaria. Bueno, por tanto, que puedo leer la novela una tercera o cuarta vez, que seguro que voy a encontrar cosas nuevas. Y esta mañana he encontrado ese gran acierto, me ha parecido fascinante, Luis, encontrar esa identificación entre un término utilizado en la Edad Media de forma peyorativa como forma de denominar un personaje tan cruel, taimado y malvado como el esclavista Ginés. Termino. No sé si me he extendido, la verdad es que no he controlado la hora, me he puesto a hablar. Termino. Evidentemente voy a hablar mucho, pero creo que el protagonista es el autor, no sé si he hablado demasiado. En definitiva, una obra muy recomendable, que como me ha sucedido a mí con las diferentes lecturas completas del libro y de algunos fragmentos que he vuelto a releer una y otra vez, que os va a atrapar, que va a atrapar al lector de la primera línea hasta la última palabra de la novela. Enhorabuena, Luis. Gracias. Es, de momento, tu gran obra maestra hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Que ya está en marcha. Oye, fantástico.
Muchas gracias a Luis, muchas gracias a ustedes por su atención. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Antonio, por tu presentación de contexto, fenomenal. Ya has incluso introducido a Luis y sus obras, con lo cual me queda muy poquito que decir, pero bueno. En principio puedo decirles que Luis Amat es escritor y diseñador gráfico y creativo publicitario alicantino. Como copywriter ha redactado artículos, eslóganes e innumerables textos destinados a anuncios publicitarios. Quiero resaltar que es miembro de la Unión Nacional de Escritores de España. Es un gran honor. También decirles que, por supuesto, es, como he dicho antes, coordinador cultural de la Sociedad de San Blas, y todos los carteles que tenemos los ha editado él, o sea, por eso salen tan bien. Juan Antonio nos ha hablado de sus novelas anteriores, con lo cual no voy a decir nada sobre eso, solamente decir que lleva 3 años de estudio, desde que terminó Retazos en el 24 hasta ahora, ha estado dedicado exclusivamente a la novela Vigilantes del Mar, y que hay 4 palabras que podría decir yo que están en la novela y que quiero que nos diga por qué, el por qué. Siempre en sus novelas hay historia, por supuesto, en este caso Torres, siempre hay amor, siempre hay ambición, destino, y me gustaría preguntarle, cuando termine de explicar la idea de la trama, el por qué esa deuda pendiente que tienes con estas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué todo siempre? Eres una persona pasional, yo creo, y todo lo que hace con esa pasión. Entonces me encanta que está traducido en la novela, pero sobre todo es esa pregunta. Cuando quieras, Luis, nos introduces en el trama. Muy bien. Luego te contesto a eso, ¿eh? Ahora. Bueno, buenas noches a todos. Esto es, para mí, como hemos comentado, esta novela es el Mediterráneo. Yo creo que todos nosotros, por donde estamos, somos unos amantes del Mediterráneo. Por tanto, el haber comenzado esta novela y llegar hasta aquí ha sido como una travesía en la que todos, y ahora todos, estamos remando en la misma dirección. Y una travesía en la que no he ido solo. Precisamente, ahora estaba recordando, mirando en el ordenador, en septiembre del año 2023 fue la primera documentación que metí en mi ordenador para empezar a documentarme de la novela Vigilantes del Mar. O sea, estamos hablando desde septiembre del 23 hasta ahora. Y luego veo anuncios de esos que dice: te hacemos el manuscrito en un mes, mándanos que te hacemos una novela en 7 días. Y digo, hombre, está bien eso. Entonces, dentro de este apasionante camino, de una obra escrita con el corazón, escrita con la ilusión, viviendo en cada momento, en cada capítulo, cada fragmento, pues tengo que agradecer a personas que me han acompañado. Uno de ellos ha sido Manuel Chanchís, por el asesoramiento en cuanto a la Valencia del siglo XVI. En el libro, tal como Alicante, está reconstruida la ciudad de Valencia. Y puedo decir, lo mismo que en otros aspectos, que no hay absolutamente nada que no sea cierto ni verídico. Los lugares, los nombres, está todo exactamente y todo el nombre. Y Manolo Sanchís es un gran amante historiador en Valencia, y él ha sido el que, de alguna manera, me ha asesorado sobre esto. A Juan Carlos Pereletegui, uno de mis maestros, por la supervisión del guión. Estrella Alvarado, por su aportación léxica. Juan Antonio Barrio, que hemos estado, como ha dicho, en contacto, y de repente estaba escribiendo, tenía una duda, no encontraba nada y enseguida, ¡pam!, le mandaba un WhatsApp y contestaba, pero vamos, enseguida. Y a Madeli Merino, por la fantasía, ¿dónde está? Aquí, por su gran corrección de estilo, que la novela ha quedado genial. Bueno, también, lógicamente, Antonia Trompeta, por incluir este acto dentro de la programación cultural de San Blas, a la Junta Directiva de la Asociación de San Blas, por también organizar toda serie de actos culturales, a la sede de la Universidad de Alicante, y a todos por haber venido aquí. Bueno, yo decía que no quería, pero al final he caído en utilizar la inteligencia artificial para algunas imágenes. Esta señora, te veis ahí tan hermosa, es inteligencia artificial, porque no encontré ni una sola que me pareciera
tal cual había pensado el personaje. Luego es interesante, porque realmente para un escritor hay cosas muy curiosas, o sea, que he descubierto yo aquí. Por ejemplo, ya lo veremos, cuando describes a un personaje, cuando piensas en un personaje, lo puedes construir perfectamente con la inteligencia artificial y lo estás viendo. Con lo cual resulta que a la hora de plasmarlo en una novela todavía puede ser más veraz lo que estás escribiendo. Este personaje que aparece en la portada de la novela es Naila. No es la protagonista, pero casi. Es el personaje más potente de la novela y además con diferencia. Y abajo tenemos un cuadro de un pintor flamenco que es ni más ni menos un ataque berberisco a las costas de Valencia. Entonces, de hecho, toda la novela habla de la corona de Aragón, lógicamente, pero toda la novela trata sus escenarios son la costa de Valencia y Argel. A ver. ¿Y cómo quito yo esto? Así, vale. Le llamo vigilantes del mar. Ahí está una de las torres de la Huerta de Alicante. Vigilantes del mar o guardianes del miedo. Según nos escribe José Luis Menéndez Fuello, que lo conocerás, claro, ¿verdad? Muy amigo. ¿Verdad? José Luis Menéndez Fuello dice, le voy copiando textualmente la frase, porque es así, dicen los diccionarios, recogiendo las voces del rico acervo que deja a lo largo de la historia nuestra tradición popular, que cuando se dice que hay moros en la costa, quiere decirse que existen motivos suficientes para obrar con precaución por la presencia de alguna circunstancia o persona que nos atemoriza. El origen de esta acepción, introducida en nuestro hablar cotidiano, hay que buscarlo en nuestro pasado medieval y sobre todo en los albores del mundo renacentista. En esa época, nuestras poblaciones costeras y en general todo el reino de Valencia estaban sometidas a una psicosis continua producida por los reiterados ataques de piratas procedentes en su mayoría del norte de África. Y así es. Luego le contestaré a Antonia, no quiero decirlo ahora, por qué tenía esa deuda pendiente con las torres de la Huerta, pero sí decir que a mí me llamó muchísimo la atención un día leyendo las crónicas del Deán Bendicho, escritas en el 1600 y pico, en donde me quedé alucinado porque hablaba de un ataque berberisco a las costas de Alicante el 24 de mayo de 1550, en donde dice que frente a nuestras costas se situaron 35 galeras. Pensemos, ¿sabemos lo que son 35 galeras frente a nuestra costa? La barbaridad que es eso. En cuanto a gente, en cuanto a piratas, en cuanto a galeotes. Y a partir de ahí empecé, claro, se había comentado, se había visto todo el tema de los ataques berberiscos. En Cullera también estuve, hay un museo dedicado al pirata Dragut. Precisamente tengo presentación de la novela ya el 20 de mayo. Y entonces empecé a averiguar y a investigar. La novela, lógicamente, los guardianes del miedo, les llamé así, vigilantes del mar, porque realmente eran aquellos que estaban en la costa y en el interior y estaban, ojo a visor, constantemente esperando que llegaran los piratas berberiscos, porque ello era el terror más grande que había. ¿Quién era el responsable? Pues ni más ni menos en ese momento Carlos I. Carlos I y sobre todo toda la represión a los musulmanes que había en España, que los obligaban a bautizarse y toda la conversión. Entonces esa represión que había, incluso, y luego las guerras por el dominio del Mediterráneo de Solimán el Magnífico contra Carlos V, provocó todos esos ataques a la costa mediterránea. Esto es, según la inteligencia artificial, ojo, pero basado en un documento real. Esto es un grabado que el original... está representado la salida de los moriscos en Alicante en el año 1580. Es posterior, o sea, la novela acaba en 1561. Pero os lo he sacado, simplemente le he ido construyendo para que, basándose en lo que realmente era Alicante entonces, cómo sería la vida portuaria aquí. Hay demasiada gente, porque hay que tener en cuenta que Alicante en ese año, en los años donde está la novela, tenía 1.200 habitantes, contra los 50.000 que tenía Valencia, que era la ciudad más importante de toda la corona de Aragón. La más importante. De ahí salieron, pues eso, los Borgia, y salió muchas cosas, y el valenciano se hablaba en todo el reino. Bueno, pues fijaos, una de las cosas importantes que tenía el puerto de Alicante era ese espigón. Y en ese espigón llegaban barcos y transportaban todo aquello que daba dinero. ¿Y qué es una de las cosas que más dinero daba? Los esclavos.
Alicante siempre se ha escondido, está por aquí Carmen Sánchez Brufal, que me decía en la anterior novela, he hecho en falta el tema de la esclavitud. Bueno, pues es que aquí está mucho más clara. La esclavitud era increíble cómo ocurría, cómo el puerto de Alicante se convirtió en un mercado de esclavos. Y ya entonces las rivalidades entre Alicante y Valencia se pusieron, estaban de moda, porque pensemos, había lo que se llamaba el Batle de Valencia, que era el de toda el reino de Valencia, y el Batle de Alicante. El que tenía poder y el que tenía autoridad para registrar oficialmente a los esclavos era el Batle de Valencia. Pero la gente compraba los esclavos aquí y no se iba a Valencia a registrarlo. Y cogía el Batle, le hacía un documento sin validez y le decía, ese esclavo es tuyo. Y entonces empezaron ya a decir, ¿y por qué tenemos que depender de Valencia para que un tío nos firme cuando podemos firmarlo aquí? O sea que estamos hablando de 1600 y pico y ya estábamos diciendo, ¡ey, ojo! Y una de las cosas importantes es que en la novela los piratas berberiscos atacaban la huerta de Alicante. No atacaban la ciudad. La ciudad, pensemos que estaba rodeada por murallas, estaba el castillo del Monte Benacantil. Ojo, no se llamaba Santa Bárbara. No se llamó Santa Bárbara. No es verdad que el infante Alfonso de Castilla conquistara la ciudad el día de Santa Bárbara y por eso le pusieron el nombre. No existe el nombre de Santa Bárbara hasta bastante entrado el siglo XVII. Con lo cual resulta que Bendicho le llama el castillo de la cara del Moro. Y así se le llama en la novela, no el castillo de Santa Bárbara. Entonces ese castillo, el castillo de la cara del Moro, pues estaba protegido. Y fijaros lo que era la huerta de Alicante, la próspera huerta de Alicante, que ahora es un secarral, que estaba allí, pues estaba San Joan, estaba la Santa Fad, estaba el Palamot, Ángel, Muchamel, Benimagrell, el Campello. Todo eso formaba parte de la huerta, la riqueza de la que vivía la ciudad. Los berberiscos atacaban la costa y asaltaban todas esas poblaciones porque allí encontraban riqueza. Y en el momento que veían, de alguna manera, las torres construidas en la costa, en el momento que avistaban cualquier galera, encendían un fuego que se iba transmitiendo de unas a otras y eso era el aviso que había moros en la costa, de tal manera que los piratas cuando llegaban, pues muchos de los campesinos se habían refugiado dentro de las torres, lo que significaba que dejaban completamente abandonados los pueblos y ciudades. Menos los esclavos y los moriscos tenían prohibido entrar en las torres, con lo cual resulta que hacían los esclavos, los cogían y se los llevaban como esclavos ellos. Los moriscos se los llevaban para liberarlos y se los llevaban a Argel. Y la gente que encontraban que no había podido meterse en las torres, lo mismo. Por eso hay muchas crónicas en donde decían, ¿y cómo es posible que entrando tanta gente se hayan llevado 8, 10, 20 esclavos? Porque la gente se metía dentro de las torres. Entonces, esos son los vigilantes del mar. Estaban todos atentos en el momento que avistaban alguna galera, desde arriba encendían la luz, había un hombre siempre que a caballo iba recorriendo todas las aldeas y decía, moros en la costa. Y se iba hasta Alicante, avisaba a la guarnición del castillo, pero mientras avisaba a la guarnición y el castillo iba, las rafias que hacían los berberiscos entraban, saqueaban, mataban y se volvían. Esto es un mapa de las 28 torres que quedan en pie en Alicante. Tenemos un patrimonio increíble, histórico, que está por ahí abandonado. De hecho, bueno, el otro día, no sé si ha venido, hubo una persona que se puso en contacto conmigo, no sé si está por ahí, estás. Se puso en contacto conmigo Pedro Guillena. Pedro Guillena, ni más ni menos, reconstruyó una de las torres, la Torre Santiago, y es increíble ver el vídeo donde está reconstruyendo esa torre que encontró totalmente en ruinas. Bueno, pues precisamente eso es una puesta en valor, eso es una propiedad privada. Hay otros que están en medio. Carlos Brotons, que está por ahí también, pues hace varias salidas a lo que es visitar las torres de la huerta y con él realmente pude aprender muchas cosas de ellas. Entre otras cosas, que las torres de la huerta están situadas en sitios estratégicos. Por eso la barbaridad de trasladar la Torre Placia no tenía ni pies ni cabeza, porque cada torre tenía su lugar específico
Berberisco. Se decía que la situación de las Torres de la Huerta era como una muralla, o sea, como un castillo sin la muralla, pero los torreones estratégicamente colocados. ¿Para qué? Para que en el momento que se encendía el fuego en una, directamente hubiese otra que se viera cerca para que viera el fuego y se encendiera. Y entonces todas las torres se encendían y avisaban de la llegada de los piratas. Eso es un poco el contexto histórico. La novela transcurre desde 1519 a 1561. ¿Por qué ahí? Porque en medio hay dos hechos importantes, 1540 y 1550. 1540 es algo que también está en las crónicas y se habla muy poquito, que es un ataque de los piratas berberiscos el 17 de mayo de 1550 al monasterio de la Santa Faz. 17 de mayo era cuando se celebraba la fiesta de la Santa Faz, era una fiesta fija. ¿Cómo se enteraban? Pues lógicamente no había ni WhatsApp ni señales de humo, sino que los moriscos desde aquí iban por la noche, sin ser vistos, hasta Argel y decían: señores, el 17 van a estar todos los alicantinos allí metidos. Ellos lo sabían y para ese día, incursión. Entonces, eso está narrado en la novela. Y luego el 24 de mayo de 1550, que fue el ataque de los piratas a la costa, en donde ahí sí que hubo una gran masacre. Después siguieron hacia arriba, toda esa cantidad de barcos fueron a Cullera, siguieron hacia arriba, llegaron hasta Italia, y bueno, y fue increíble ese asalto, todo capitaneado por el pirata Dragut. Y Dragut, como has dicho, tiene un monumento en Estambul diciendo que era, pues eso, el gran caudillo y el gran héroe de sí, exactamente. Exacto. Bien, entonces, claro, en 1519 hay algo que también a mí me interesaba, porque de alguna manera lo que es el empezar en Valencia, seguir con Alicante y luego meter en Argel, es porque hay algo que era muy importante dentro de esa época, y era el comercio de la seda. Muy importante. ¿Por qué? Aparte de lo que realmente era lo que para la economía, resulta que cuando los piratas berberiscos, la novela empieza con un hecho que no voy a desvelar, que era consecuencia de los ataques de los piratas. Cuando ya no podían más, recién llegado el rey Carlos, que cometió el gran pecado mortal, que fue el primer rey de no venir al reino de Valencia a jurar sus fueros, con lo cual resulta que ya de ahí cruz y raya, le pidieron armas, le pidieron dinero para construir fortificaciones en contra de los moriscos. ¿Y qué hizo Carlos? Darles armas. ¿Qué hizo el pueblo con las armas? Levantarse contra los nobles, y surgió la guerra de las Germanías. Entonces eso quería plasmarlo ahí, porque realmente esa guerra de las Germanías fue el germen de lo que después ocurrió. Un atraso del reino de Valencia, que en el siglo de oro, que fue el siglo anterior, había conseguido una gran prosperidad, fue un atraso porque ahí dominaron otra vez los nobles y todos los agermanados, que realmente eran los que pertenecían a todos los gremios de Valencia, pues fueron pues prácticamente como siervos. Y todo eso hila con varias cosas: Inquisición, guerras en el mar, etcétera, etcétera, hasta llegar a 1561, que es un final que ya veréis por qué concretamente ese año. Los cuatro personajes principales, tal como me los imaginé y tal como los pintó la inteligencia artificial, son estos. Hernán es un personaje, Hernán Mingot. He cogido un apellido Mingot, muy conocido en Alicante, y que fue de rancio abolengo, y fue dentro de la aristocracia, sino sí de la burguesía alicantina. Hernán es un personaje que, por definirlo de una manera, le arrebataron todo menos su voluntad. Entonces esa frase define a ese personaje, que es el gran protagonista. Era de la familia adinerada y vivía en la calle de los Hidalgos. La calle de los Hidalgos es la actual calle Labradores. Fijaros que esa calle siempre ha sido la calle noble de Alicante, porque, como dije anteriormente con lo del libro de Por la Libertad, era la calle Labradores porque ahí vivían los dueños de las haciendas de toda la parte de la huerta de Alicante. Joana era hija de un antiguo guerrero almogávar, descendiente de almogávares, de Barcelona. La madre era también de la alta burguesía valenciana, y este hombre precisamente se fue a Valencia para meterse en el negocio de la seda.
Acordaos, fijaros ahí en la Lonja de la Seda, uno de los edificios, yo creo que es el máximo exponente del gótico valenciano, pues se dedicaba ahí a eso del comercio de la seda. Porque es que incluso las torres de defensa en toda la provincia de Valencia fueron construidas por los impuestos de la seda. Y en Alicante, que no había, se intentó, también está reflejado en la novela, que todavía no hubiera industria de la seda, pero aquí se grabó sobre la sal, la carne, sobre todo sobre la sal, porque la sal era materia prima principal para la alimentación de todo el mundo. Naila es una morisca que es el personaje para mí más potente de la novela, que dice ahí de claro, no pertenece a nadie, ni siquiera a su pasado. Es un personaje potente que consigue lo que quiere, al precio que sea, y bueno, entró de pequeña como hija de uno de los criados del padre de Hernán, y a partir de ahí empezó su evolución. Y después tenemos a Ginés, la sombra que mueve el destino, que precisamente es el que está jugando con el destino de los restos de los personajes principales de la novela. Ese villano que Juan Antonio decía, que efectivamente me ha salido más villano que el villano anterior de la otra novela. Y esos son los 4 personajes principales de la novela. Voy a decir que la novela se divide en 4 partes, simplemente para entrar un poco en contexto. La primera, las Germanías. Todo basa en torno a la guerra de las Germanías. Todo lo que ocurre está ahí, en un momento determinado, y además los personajes que aparecen, Joan Llorens, Vicente Peris, son realmente los dirigentes de la guerra de las Germanías. Se narra algunos de los enfrentamientos que hubo de las Germanías con los nobles, etcétera, etcétera, y cómo al final, precisamente por mucha de la anarquía que había dentro de los agermanados, ganaron los nobles. Germania es de Germans, de Valencia, eran Germans. Todos los agremiados se los consideran como Germans. Pero pensemos que no solamente Valencia, sino en toda esa época estaban los gremios, y estaba el gremio de la seda, el gremio de los carpinteros, el gremio de tal, de todo. Y todos esos gremios son los que movían más o menos la economía de la ciudad. Uno de los más importantes eran los gremios de los sederos, los que más dinero tenían. Los que conocéis Valencia estaban en el barrio del Pilar. Y era también importante en Valencia en ese momento los tornadizos, una palabra que me enseñó Juan Antonio, que yo no conocía y la he empleado, que eran los judíos que fueron expulsados en 1492 y que para poder ejercer las funciones que tenían de manejar de prestamistas y todo lo demás, se convirtieron en falso a la religión cristiana, al cristianismo, y se les llamó tornadizos. Y entonces hay un tornadizo muy importante que tiene un papel muy fundamental en la novela. A continuación, la segunda parte tiene un papel fundamental. No es que sea dedicado a esto nada más, sino que está dedicado a un papel fundamental a la Inquisición. Fijaos que la inteligencia artificial me construyó la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia, porque ahí delante y en la plaza de la catedral se hacían los juicios a la Inquisición. Y la Inquisición era vamos, dentro de lo que es la novela se refleja lo que ocurría con la Inquisición. O sea, detenían a la gente simplemente por una acusación y no le decían, te acusamos de esto, sino, ¿de qué te acusamos? Dínoslo tú. Yo no he hecho nada. Y empezaban a torturarlo hasta que dijera algo. Y bueno, y allí pues se habla de realmente... Y hay una descripción de un auto de fe que, por muy bruto que parezca, así era. Y muchas de las escenas de la novela son duras, pero así eran. Porque en ese momento, en el siglo XVI, la vida humana no servía para nada. No se le daba ningún valor. Entonces la Inquisición ahí realmente es fundamental dentro de eso. Y además... los dominicos, lo que están vestidos los dominicos aquí en Alicante, los dominicos estaban en lo que ahora es espérate, no siempre se me olvida el edificio ese que hay en la calle Altamira, Américo, donde estaba el edificio Américo estaba el convento de los dominicos, y hablar de dominicos en esa época era hablar de la Inquisición. Si acordáis del nombre de la Rosa, el gran inquisidor eran los dominicos, ¿vale? La tercera parte es Argel. Tampoco quiere decir que toda sea en Argel, pero mucho transcurre allí. Y ahí tenemos al pirata Barbarroja rodeado de
de sus chicas de harén, porque en la novela pues también aparece lo que era el harén, lo que era la vida en Argel, lo que eran todo lo que ocurre ahí, porque llega un momento que nuestro protagonista, Hernán, el destino lo manda a Argel y lo que pase allí, pues no sabemos. No os lo cuento, sí sabemos, pero no os lo cuento. Pero Argel, de alguna manera, era increíble, porque Argel, curiosamente, tenía en todas las tabernas que había en el puerto. Yo me llevé una alegría tremenda, porque y además me emocioné, cuando vi la película del cautivo, después de ver cómo era Argel, de todos los estudios hechos, después de cómo la describo en la novela, cuando en la escena, hay una escena en la que la cámara se va acercando a uno de los muros del castillo de Santa Bárbara y Querés dice, hombre, ahora saldrá a la playa, y de repente sale Argel. Y era tal como le he descrito en la novela, tal como él también la ha visto, porque él ha bebido en las mismas fuentes que yo, con lo cual dije, efectivamente, eso era el Argel del siglo XIX. Entonces, en Argel resulta que habían tabernas de piratas, y habían tabernas en las cuales estaban juntos catalanes, valencianos, mallorquines, aragoneses, que se habían huidos de la guerra de las Germanías para que no les cortaran el cuello, porque Germana de Foix al final hizo una represión brutal contra las Germanías, y se marchaban y se abrazaban la religión del Islam para que no. Y además, curiosamente, los castellanos estaban en tabernas aparte porque decían que esos eran inferiores. Eso decía los de la Corona de Aragón entonces. Porque ellos pensemos que los castellanos en ese momento estaban empezando a conquistar las Américas. Y eso estaba muy lejos. Pero pensemos que la Corona de Aragón era quien dominaba el Mediterráneo. Y eso estaba mucho más cerca. Y eso era mucho más conocido. Por eso ellos se consideraban como más importantes. Y la última parte, el regreso. El regreso no decimos de quién y por qué, pero sí ahí hay una escena de lo que pudiera ser las incursiones de los piratas berberiscos. Ahí tenemos el castillo al fondo, allá al fondo está la ciudad, tenemos la parte de la huerta y de repente a veces avisaban las torres, a veces avisaban a tiempo, a veces no avisaban a tiempo. Pero los berberiscos entraban a saco, estaban entrenados, además ellos tenían un porcentaje de las riquezas que recogían, esas riquezas las entregaban a Barbarroja, y parte de esa riqueza era para ellos. Entonces, eran unos saqueos muy rápidos, sin piedad de ninguna clase, cogían todos los esclavos que podían. Los esclavos, la gente que eran ricas pedían rescate, y si no les daban rescate, lo metían en un zulo bajo tierra, que además incluso estuvimos varios viste tú, en la conferencia aquella del cónsul de Marruecos, ¿verdad? Que apareció cómo eran los zulos. Dije yo, mira por dónde, cómo eran esos zulos, y era, increíble, algo inhumano. Era un agujero en el suelo con una escalera que bajaba, y ahí dentro no había ni luz, ni había nada. O sea, los metían ahí dentro como si fuesen trozos de carne. Y entonces, y ahí es el regreso. Y dentro del regreso, pues pasan muchas cosas. Y de esas muchas cosas, por un final inesperado, que además de ese final nos vais a enterar hasta la última hoja de la novela. Eso es lo bueno. Así que, ojo con empezar por el final. Porque los lectores que antes la han visto y lo han leído y todo lo demás, decían, narices, yo estaba leyéndole y decía, pero ¿cómo va a acabar esto? Y llega, ¡plam! Y en el penúltimo párrafo de la novela, la novela se resuelve. Aquí he metido algunas imágenes de lo que realmente dentro de la novela también ocurre. La batalla de Preveza y la Girolata son dos batallas en donde el ejército de Solimán, mandado por Barbarroja, luchó contra el ejército del emperador Carlos. Ahí están los escudos de armas del emperador Carlos. Fueron batallas cruentas, salvajes. Pensemos dónde iban los remeros. Los remeros iban metidos en los barcos, no podían librarse, estaban encadenados. Los barcos chocaban unos contra otros, saltaban astillas. O sea, eso era algo brutal. Había muertes, les cortaban brazos, piernas, perdían ojos. Eso era algo tremendo. Y luego volvían, ¿y qué? Condenados a la indigencia toda la vida. La vida era súper dura. Y esto de aquí es que, asaltaban un barco sobre otro. Y pensemos que habían montones de galeras que se enfrentaban, y todo era por el poder del Mediterráneo. Y entonces ahí estaba Andrea Doria, y además después Gianentiro Doria, y
Y este también que sale en la novela, además importante, Bernard de Requesens, también de la Corona de Aragón. Entonces todo eso está descrito también. Es importante el tema de... porque es que Hernán, el protagonista, también tiene algo que ver con esas batallas. Esto es muy importante también, los galeotes. Todas las galeras tenían un montón de galeotes, entre 200 y 250 galeotes. Pensemos que estaban atados al remo desde que los encadenaban allí hasta prácticamente que acababan la travesía. Allí comían y allí hacían sus necesidades encima, con lo cual resulta que allí dentro hacía un olor increíble. Entonces, era el castigo más duro que se podía dar a una persona era meterlo en galeras. También se narra todo eso. Lógicamente, si hay batallas navales, hay asaltos de galeras berberiscas, hay galeotes. Y bueno, y realmente todo lo demás, esto es, no hablaros, os he hablado de aspectos de la novela. Todo lo demás lo tendréis que leer y descubrirlo. Pero para mí, yo lo resumo en esta frase, que dice que hubo un tiempo en el que el horizonte traía el miedo, en el que una vida podía romperse en una noche, cuando las vigilantes del mar, torres de piedra, firmes y silenciosas, alertaban de lo inhabitable, los asaltos berberiscos, fuego, saqueo y cautiverio. Así era. En medio de este mundo, Hernán, Joana y Naila se debaten entre el amor, el deseo y la ambición, sin saber que los hados han comenzado a marcar su camino. Porque hay decisiones que no se pueden deshacer y destinos de los que no es posible huir. Esa para mí es, todo eso, ahí se resume en esos párrafos lo que es la novela. Si esos los memorizáis, os lo quedáis en vuestra imaginación, en vuestra mente, os daréis cuenta desde que leáis la novela hasta el final, que realmente lo que está reflejado en eso. Está reflejado el amor, el deseo, la ambición, pero hay una cosa también que no es reflejado ahí, que es la esperanza. Es la esperanza. La novela está rodeada de mar, está rodeada de Mediterráneo, se respira Mediterráneo por todos los lados y se respira esperanza. Y hay una cosa importante que para mí he construido al personaje, esa esperanza del personaje, lo he construido en base a cuando leí el libro de El hombre en busca de sentido, de César Frank, que habla de los presos en los campos de concentración nazis, que hablaba de que había personas muy fuertes que sucumbían y habían personas que no eran tan fuertes en cuanto a complexión, etcétera, etcétera, que los movía la esperanza, el deseo de encontrar algo, esa pasión por buscar algo, ese sentido a su vida. Y esa frase ese libro, incluso El hombre en busca de destino, de sentido, es el que me ha inspirado casi en construir el personaje de la novela. Y nada más decir que si te atreves a leerla, Vigilantes del Mar está aquí. Y bueno, para mí ha sido una gran satisfacción escribirla, he disfrutado muchísimo, largas noches, días, preguntas, roturas de capítulos. He de decir que la novela era vez y media de lo que es ahí y he tenido que romper muchos folios porque realmente sí, aportaban a nivel histórico muchas cosas, pero a nivel de novela no aportaban, porque la novela en realidad sí, la historia es importante. Aquí no es porque vaya a desmontar nada de Juan Antonio, la historia es importantísima. De hecho, todo lo que hay en la novela, y Juan Antonio lo ha comprobado, hasta incluso cuando la novela estaba a punto de meterse en imprenta, me dijo que había una fecha que estaba mal y pude llegar a tiempo, que fue la fecha de la conquista de Constantinopla, que pude llegar a tiempo. Pero lo importante es crear una novela en donde todo el acontecimiento histórico sea real, pero sobre todo que entretenga, que entusiasme, que impresione, que vosotros, con la novela en la mano, lo paséis bien, que los personajes enfaticéis con los personajes, que os acordéis de toda la familia y de todos los muertos del Ginés Job, que era el tío más sanguinario que os podéis imaginar, que viváis lo que realmente fue aquello de la esclavitud, que estaban hacinados precisamente cerca del puerto, porque habían naves enormes cerca del puerto. Sí, porque no lo he dicho antes, pero ha sido muy importante el haber encontrado documentos en donde aparecía el nombre del comprador, el nombre del esclavo y cuánto pagó por él. Eso existe, está. Con lo cual resulta que no se está inventando nada. Y la esclavitud era, precisamente en la entrevista con Alacantí Televisión, en Valencia, los ricos, los burgueses, la nueva burguesía de Valencia,
que por eso la seda prosperó tanto, porque la nueva burguesía de Valencia cuidaba más en sus vestidos que en lo que comía, y además es así, en su apariencia. La nueva burguesía de Valencia era cuanto más importante, cuanto más esclavos negros tenían. Y las esclavas negras las vendían simplemente como objetos sexuales. Y eso está reflejado en la novela. Así que nada más, yo daros las gracias a todos y deciros que, ¿te atreves? No, atreveros a leerla, os va a gustar. Muchas gracias. Y bueno, si tenéis preguntas, ahora creo que va a aparecer. Teníamos pendiente con Antonio y luego las preguntas que queráis. Pues sí, lo pendiente es por qué tú tienes esa deuda con las torres. Y yo creo que hay algo que hace que este libro sea único, porque igual que en el anterior libro reivindicabas la vuelta a una procesión cívica que has conseguido que vaya adelante, pues aquí reivindicas algo también con respecto a eso de las torres, y me gustaría que lo reflejaras aquí. ¿Qué reivindicas? Bueno, a mí las torres, decía, la asignatura pendiente era de alguna manera también desde hace años el ver, o sea, preguntarme qué eran, ¿no? O sea, decir, ¿qué eran? Yo las veía. Y salía por la parte de Cataluña y toda la zona de la costa. Hace poco incluso colgué un vídeo que estuve viendo sobre un pueblo de Barcelona. Y veía esas torres sueltas por allí. Y no sabía el significado de esas torres, lo que eran. Hasta que empecé a averiguarlo y entonces fue cuando me empecé a entusiasmar por esa función de las torres. Luego empecé a darme cuenta también de que habían torres, como en el caso de la Torre Santiago, que estaban junto con viviendas, y esas viviendas eran las que los propietarios construían sus torres para defenderse de los ataques. Entonces todo eso, y empezar a tirar del hilo, lo mismo que pasó por la libertad, que empezar a tirar del hilo de la historia de Pantaleón Bonet y todo lo demás, en este caso lo mismo. ¿Qué reivindico? Pues mira, pues muy sencillo. Ahora dicen que se van a poner en valor las torres de la Huerta. Dicen que quieren que se nombren bien de interés cultural. Por lo visto ha habido varios intentos, pero según me dicen, todo el entorno, lo que era la Huerta de Alicante, que ahora es un secarral auténtico, precisamente por ese entorno, no se han puesto en el valor como debían de ponerlo. Hay muchas torres muy abandonadas. Entonces, claro, pensemos que eso marcó casi 2 siglos o casi 3 siglos de nuestra historia, porque los piratas berberiscos creo que en el 1700 y pico fue cuando dejaron de venir por aquí, me parece, ¿no? Nueva Tabarca se construyó por esa razón. Por eso digo que entonces pensemos que la seguridad de los habitantes de nuestras tierras dependían de esas torres, con lo cual yo creo que debíamos de ponerlas en valor tal como debe ser, y alguien debería hacerlo. Por lo menos el ejemplo de espera, que no me acuerdo cómo te llamas, de Pedro, el ejemplo de Pedro. Yo cuando me mandó el vídeo y vi lo que había hecho, vamos, estuve a punto hasta de llorar de emoción, porque es que reconstruyó toda la torre conforme estaba y la ha puesto en valor totalmente. Hay otras por ahí que también están levantándola y poniéndola en valor. Bueno, pues todo eso, pero sobre todo que se enseñe lo que son y para lo que significaron, pues más o menos ese es el tema. Fenomenal. Más preguntas. Sabes que hay muchas torres que se han puesto en valor y se han estropeado. Se han puesto suelos, se han desaparecido los quicios de las puertas. Hay algunas que se pueden visitar. Yo me he colado muchas de Medellín, y las hay, sabes que las tenemos que ir a la costa. La torre de hierro, de leña, ¿no? Sí. Hay una cantidad de torres y luego están las torres posteriores que se hacen para los carabineros y tal, como la de Moraira. Sí. Está por la playa esta que está frente. Sí. Sí, es interesante. Hombre, es interesante. ¿Sabes que la cubre de Bernia, como cogía las dos vertientes de Alicante, que no se podían atravesar porque no había paso, arriba en la misma cumbre había una torre. Luego está el fuerte de Bernia. Sí. Arriba hay una torre. Yo he visto aún... Claro. Si es que torres, por ejemplo, torre de defensa era la torre de la iglesia de Muchamel. Torre de defensa era la torre de Santa Faz. Esos eran torres de defensa y estaban ahí. Y torre de defensa era el torreón, mirando a Santa María, el torreón derecho de la iglesia de Santa María. Sí, que estaba pegada a la muralla y el mar llegaba hasta allí. Por entonces la iglesia de Santa María nada más que tenía una torre, y era una torre de defensa, estaba pegada a la playa. Entonces hay muchas que le han dado otras funciones. Sí. Más cosas. No, añadir dos cosas muy rápidas. Una, ese peligro de la piratería berberisca explica el trazado arquitectónico de la iglesia de San Nicolás, que responde a iglesias similares en toda Europa, que es una iglesia fortificada.
Es decir, tú decías encerrarte en la torre, pero también en el Albacar del Castillo o en la propia iglesia de San Nicolás, que es fortificada, y ahí toda la gente que podía entrar entraba. Y ya simplemente, una cosa que aprendí en el remozado y magnífico Museo de Historia, el Museo Naval de Barcelona, es que el hedor que desprendían los galeotes, por ejemplo, Lepanto, no recuerdo de memoria, 200 y pico galeras. Claro, el enemigo era por el hedor que desprendía, advertía la llegada de una flota por el hedor. Aromas de Oriente. De los propios galeotes. Bueno, era eso, simplemente lo de San Nicolás, ahora mirarla como lo que es, una iglesia fortificada realmente. Y otra, simplemente, si vais a Formentera, hay una torre que la han dejado tal cual era en la Edad Media. La zona de acceso es tan alto, hay una escala y hay que subir. Evidentemente yo no me atreví. De hecho subió un joven y luego no sabía bajar. Porque evidentemente, o el ataque que yo documenté en Orihuela, que en este caso eran de amigos mallorquines, a este nivel llegaba la piratería, que a veces se atacaba al amigo. Ellos llamaron a la puerta porque no podían entrar y les franquearon la entrada, y es cuando los sorprendieron. O sea que cuando estabas dentro de una torre, estabas completamente protegido. Porque claro, no había forma de... Nada más, no me extiendo más. Sí, las puertas están más arriba. Espera, por ahí detrás. Solamente quería decir que cuando se habla de iglesias fortificadas, voy a nombrar una que no es de Alicante ciudad, pero bueno, es muy importante también, que es la de Javea. San Bartolomé, que es una iglesia fortificada, preciosa, recomiendo la visita, y ahí acudía la gente cuando llegaban los piratas berberiscos que atacaban, asesinaban y se llevaban a hombres, mujeres, niños para venderlos como esclavos. Otro tema de tu novela para la próxima vez. Alicantinos, esclavos en Argel. Sí, no, está ahí. Está ahí, gracias. Espera. Carlos. No, espera. Bueno, creo que no necesito el micrófono porque a lo mejor suena muy fuerte. Simplemente reivindicar que aquí en Alicante hay un grupo cultural, Terra, Arquitectos Sin Frontera, en que es un grupo abierto donde los ciudadanos de Alicante pueden participar, apuntarse, es gratuito, en donde se reivindica el mantenimiento y el sentido agrario que tuvo las Torres de la Huerta en Alicante, ¿no? Y sobre todo la zona de la Condomina, que era la huerta, ¿no? Alicante tenía dos huertas, una huerta periurbana que rodeaba las murallas de la ciudad de Alicante y lo que se caracterizaba como la huerta de Alicante, que era la zona de la Condomina, ¿no? En todo eso abarcaba unos 3.700 hectáreas de terreno, que a partir del siglo XVI fue desapareciendo el olivo y los almendros y se convirtió en terreno de vino, ¿no? De viñas, ¿no? De ahí nace que quizá por eso muchos corsarios, yo prefiero llamarlo corsario por lo que tú has dicho, el corsario es una persona organizada, ¿eh? El pirata, el corsario participaba en lo que se llamaba la guerra del buen botín, porque los reyes y los nobles participaban en esos saqueos, ¿no? Parece, si el profesor Antonio Barrios me lo puede confirmar, donde el botín, la quinta parte, sobre todo en la primera parte de los ataques berberiscos, que fue en el siglo XIV-XV, donde los reyes aragoneses, genoveses y venecianos atacaban las zonas también de Alicante, porque se llevaban la quinta parte del botín, ¿no? Por lo tanto, es algo complejo, pero a la vez culturalmente y, entre comillas, sin comillas, agrícolamente, éramos una terrena muy llamativa, nos llamaban, ¿no? Nos llamaba la atención. Pero sí, eficazmente, lo que buscaban estos corsarios, era el botín que podían obtener a través del esclavo, ¿no? A través de esas torres. Hubo un señor que había que reivindicar, Jerónimo Arrufat, el que indica al rey que los alicantinos, sobre todo la burguesía, no protegía demasiado los campos de viñedos, ¿no? Por lo tanto, había que hacer algo para que esa burguesía se diese algo de su presupuesto, de su economía, para construir esas torres que hacían falta para proteger a esos moriscos, que a veces en algunos textos aparecen como el nombre de esáricos. Esáricos eran aquellos moriscos que no tenían absolutamente nada, vivían del pequeño gran sueldo que
que se les daba. Y esos esáricos fueron aquellos que a través de Carlos I fueron armados, porque Carlos I tuvo una idea, creo que fulgurante, si no me corrigen, fulgurante, es decir, que creo que lo has comentado, ¿no? De armar a esos moriscos para que se protegiesen de los piratas, ¿no? Claro, el morisco no era tonto, entonces atacaba a esa nobleza, a esa burguesía que le daba poco de comer, ¿no? Poco de alimentar. Bueno, quiero comentar esto para significar el trabajo que está haciendo este grupo Terra en Alicante, reivindicando que esa zona se vuelva otra vez a cultivar, porque agua tenemos 2 depuradoras y una desaladora, donde se puede llevar el agua perfectamente a la zona de la Condomina e irrigar todo aquello que se puede plantar allí. Existen todavía algunos resquicios de acequias, que sería muy importante, porque claro, la gente no conoce qué es una acequia. Voy a poner una pequeña anécdota. Una vez pongo un anuncio, sí, termino, pongo un anuncio, pongo una denuncia a un policía, a un guardia civil, y en la denuncia pone que se han deshecho varias acequias, ¿no? Sí, Carlos, perdona, es que no es estás descendiendo, yo lo sé, lo siento. Hay gente, ya. Y no es tema, aquí. Sí, ya. Yo, nada, muy rápido, muy sencillo. El corsarismo es legal, la piratería no es legal. El corsarismo no es solo el gran negocio, como comentó un especialista de la carne humana, de compra y venta de esclavos, sino que también es una acción de Estado. O sea, con el corsarismo, con los almogávares, etcétera, es obtener beneficios y debilitar al enemigo. O sea, si tú estás atacando constantemente con actividades corsarias al enemigo, lo debilitas, obtienes recursos, y luego también hay una cuestión que ahora que estamos con tantos conflictos bélicos, que es la parte emocional de la guerra. Lo que ha dicho Luis se vivió aquí con la presencia cercana de lo que llamaban el Corral de Granada, que es el auténtico terror psicológico a que entraran los granadinos y tú terminar en ese Corral de Granada, que es parecido a lo que en el siglo XVI fue Argel. Por tanto, además del mero negocio de los corsarios y los piratas que cautivan, es una política de Estado. Y por poner un ejemplo, que ahora está perfectamente documentado, las acciones del que para nosotros es un pirata, pero para Gran Bretaña es un héroe nacional, que es Sir Francis Drake, enriqueció enormemente a la reina Isabel y evidentemente debilitó al rival, que era la monarquía hispánica. Por tanto, es algo más complejo de unos malvados que entran en la huerta y se van. Era un entramado en el que unos contra otros hacían lo mismo, que era negocio, pero también una guerra en la que los corsarios, por eso cuando estuve en el Museo Naval de Estambul, Dragut, Barbarroja son héroes, almirantes. Allí no utilizan la palabra pirata ni corsario. Y Dragut, al que dedicaron una exposición, era además mártir, porque murió combatiendo contra los infieles, contra los cristianos. Por lo tanto, un tema fascinante. Y bueno, de lo que decía Luis, de la posibilidad de convertirte, ¿qué hubiera pasado si Cervantes se hubiera convertido al Islam y no hubiera vuelto redimido? Pues hubiera escrito igual el Cervantes o algo parecido en árabe, pero no, afortunadamente para la literatura universal no se convirtió, volvió y escribió El Quijote. Bueno, era sobre eso. gracias. Mira, tenemos solamente un cuarto de hora y tenemos y tenemos además que dejar un tiempo para firmar libros. Entonces, ¿sí? Preguntitas rápidas. Sí, no más que nada yo, como alicantina y como guía oficial de turismo, lo que decía Luis, poner en valor las torres de la huerta, que yo como alicantina desconocía su función, y bueno, ahora como guía tengo la suerte. Es increíble, yo por ejemplo la semana pasada nos dejó la llave la oficina de turismo de Campello para visitar la torre de Campello del siglo XVI, porque la semana que viene tengo un grupo de americanos, de estudiantes de turismo americanos que vienen a conocer el patrimonio de Campello para hablar de la sostenibilidad del turismo hoy en día, cómo se puede lograr ese turismo sostenible, y visitamos los baños, la Illeta, y visitamos también la torre de la huerta de Campello con la llave entrando dentro, que es
es una torre exenta que está dentro, está vacía, pero se entraba para defender. Y también, bueno, invitaros, yo como suerte que tengo, pero que me extraña eso, que vengan grupos, que tenga que ir yo con escolares americanos a ver la torre de Campello cuando no me ha pasado con otros escolares, por ejemplo, de aquí. Y os invito también a conocer lo que es la torre defensiva de la iglesia fortaleza de Villajoyosa, la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Han abierto todo el paseo de ronda. La torre campanario es una torre de la huerta y es un espectáculo. Tenéis todo lo que es paseo, todo el paseo de ronda de la fortaleza. Muy bien. Muchas gracias. No, eso es la Yeta. Lo que van a hacer una pregunta. No, yo solo era una pregunta. Alicante es una ciudad que se ha construido frente al mar, o sea, abierta al mar. Y en cambio Valencia es al revés, es una ciudad que se ha construido de espaldas al mar. ¿Eso tiene algo que ver con el miedo a los berberiscos o era una forma de protegerse los valencianos? No, porque... ¿O es otro...? Sí, yo una de las cosas que he recortado de la versión inicial de la charla que iba a hacer para no excederme el tiempo. Por cierto, sobre las torres podríamos hablar mucho, que aquí hubo varias... Cuidado. Durante el tripartito y siguiente corporación, yo formé parte durante todo ese tiempo de la Comisión para un posible patrimonio UNESCO de la humanidad. Podía hablar mucho, pero una de las cosas que yo enfaticé, que Alicante, de la costa mediterránea española, quizá, no sé si Marsella, que es la única ciudad, hablo del siglo XV, con puerto natural, con puerto al lado de al lado no, los barcos llegaban y entraban en la ciudad, porque Barcelona y Valencia no tenían puerto. Y si os situáis en el centro de Valencia y el centro de Barcelona, buscar dónde está el puerto, un poquito lejos, ¿eh? Entonces, Alicante es que nació así. Alicante nació así, y eso además le dio a Alicante un perfil que es tan característico de Alicante, que es ciudad abierta. Porque ya he documentado en el siglo XV portugueses, franceses. Aquí llegaba ya en el siglo XV gente de todos los rincones del Mediterráneo, incluso el norte de España, atraídos entre otras por el negocio del vino, por la huerta, etcétera, hasta hoy. ¿Qué hemos sido Alicante siempre? Una ciudad amable, una ciudad abierta. A mí me cuenta precisamente un capitán francés lo que sentía cuando pasaba por el puerto de Alicante, esa atracción, porque Marsella me recordó un poco a Alicante, porque, insisto, somos la única ciudad portuaria del mundo, del marco mediterráneo, que tenemos la ciudad abierta al mar y un puerto natural. El muelle que se ha encargado, pero que era un muelle natural, que en el siglo XV ya se construyó. Valencia tenía un grado, tenía el grado la playa, no tenía puerto. Por tanto, sí, eso me lo deja en el tintero y me gusta comentarlo. Alicante es una ciudad abierta, con puerto natural y abierta completamente al mar. Es que en Labradores estaba Maisonave, O'Connor, O'Gorman, luego estaba la familia Roser, con todos nombres... Bueno, y Maisonave, que es Maison Nouveau. Bueno, alguna aquí cosa... vinieron franceses, irlandeses, ingleses. La calle Labradores no son nombres muy alicantinos. Es que todo era una ciudad abierta afuera, la gente que venía se quedaba, casaba a sus hijas con gente local. Entonces ahí... ¿Alguna cosa más? Yo creo que lo dejamos aquí. ¿Eh? Bueno, encantada de que estemos contigo. Mira, el primero que pedía por allí, tenéis el primero para esto. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a todos. Y que tengas mucha suerte con tu novela, que la tendrás. Gracias. Y gracias, José Antonio.